¿Qué tal? Buenos días. Partidos y caso tregua, transfugismo y también elecciones. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Miguel Ángel Cardosa, él es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña el magistrado Fernando Argüello Telles, también parte del Tribunal Supremo Electoral. Caballeros, bienvenidos a República. Gracias, Carlos. Buenos días. Muy amable por la invitación. Bueno, quisiera comenzar hablando acerca de este tema que es del momento, este testigo criteriado en el caso que se ha llamado por la tregua. Básicamente testifica que $350.000 se le dieron a los dos partidos mayoritarios, tanto Arena como el FMLN, tanto como para alentar el voto como para suprimir el voto. Algo sumamente grave. Yo quisiera saber si el TSE de oficio pone cartas en el asunto para investigar si esto efectivamente es cierto o no. Magistrado. Gracias, Carlos. El Tribunal Supremo Electoral, a pesar de ser la máxima autoridad en materia electoral y sus atribuciones están claramente definidas en el Código Electoral, no tiene todas las armas, todas las herramientas para poder hacer lo que usted precisamente dice. En este caso, lo que procedería es una investigación de oficio. El Tribunal Supremo no tiene, primero, un equipo, una facultad de investigadores que nos permita ir. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el problema de la campaña anticipada. ¿Cómo investigamos la campaña anticipada? No tenemos las herramientas, tenemos que andar buscando, pidiendo informes por un lado y por el otro, o creando equipos para hacer este trabajo, sacando a la gente de sus propias atribuciones. En principio, el tribunal no tiene la capacidad de hacer un proceso investigativo. Esa facultad le corresponde a la Fiscalía General de la República. Es la Fiscalía, quien ya lo anunció el señor Fiscal General, va a ampliar la investigación al respecto, y si él encuentra algún expediente que puede haber afectado delitos electorales, pues lo que procede es llevarlo al Tribunal Supremo Electoral para que ya el tribunal haga su correspondiente proceso sancionatorio como la ley le faculta. Por otro lado, hay que decir todavía que esas declaraciones están en el marco de un proceso que no ha finalizado. Por ejemplo, no sabemos todavía la valoración que el juez de la causa le va a dar a ese testimonio. O sea, al momento de la sentencia definitiva, el juez correspondiente valora las pruebas que se aportan en el proceso y en base al valor que le da la prueba hace su sentencia. Entonces también hay que esperar. Efectivamente no deja de preocupar, como usted lo bien dice, que es un caso que pueda terminar involucrado en temas electorales. Eso desde luego es una preocupación y nosotros como tales debemos de estar vigilantes, pero en su momento tendremos la oportunidad de actuar en este proceso. Ahora, en el caso de que el fiscal efectivamente determinara en una investigación específica para este tema de que sí hubo una entrega de dinero a los partidos políticos, tanto para alentar como para suprimir el voto, ¿cuál sería el procedimiento que, valga la redundancia, se seguiría en el Tribunal Supremo Electoral? En ese caso, pues dependerá de las actuaciones. Como bien lo establece el doctor Cardosa, nosotros necesitamos dejar que la institucionalidad y los cauces legales continúen. Es decir, en esta etapa se está en una etapa de investigación en caso penal, posiblemente, que cae dentro del área de la Fiscalía General de la República. No ha llegado al Tribunal Supremo Electoral, nosotros no podríamos adelantarnos y sin que hubiera ya una causa bien establecida, pues proceder a cualquier tipo de procedimiento que pudiera darse en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que puede haber desde la cancelación de los partidos políticos hasta lo que podría ser algún tipo de procedimiento sancionatorio. Son varias las cuestiones, pero no podemos adelantarnos a eso, Carlos. Tenemos que dejar que las investigaciones continúen su curso y que Fiscalía pues haga su labor. Ok, déjeme replantear la pregunta entonces. Según la ley electoral nuestra, ¿cuáles son los causales para cancelar un partido político? Hay varias causales para la cancelación de los partidos. Dentro de ellas está el que haya algún tipo de cuestión armada dentro de los partidos políticos, son una de las fuentes para poder cancelar. Habría que ver, como le digo, el caso concreto. Ya en base a eso nosotros podemos ver si lo que procedería sería algún tipo de cancelación o, por el contrario, algún tipo de sanción misma.
Ok, cambiamos ahora el tema entonces, magistrado Cardosa. En declaraciones que usted dio a la prensa gráfica, usted habría comentado que la unidad de jurisdicciones estaba ya evaluando la forma en que iban a aplicar la sentencia sobre el transfugismo, ya que esta era una reforma transitoria que había aprobado la Asamblea y que permitía entonces la participación de los transfugas en las próximas elecciones. Yo he tenido varias preguntas de gente que me dice precisamente, pero mira, y si el alcalde Nayib Bukele, por ejemplo, lo reeligen en el 2018, pero de repente quiere tirarse para presidente, pero el FMLN no lo lleva porque lleva Medardo, entonces él puede hacer su propio partido, se puede ir con Gana o puede ir con ¿cómo? Sí, realmente es un tema que vale la pena detenerse a analizarlo, porque ha habido varias resoluciones de sala y dictámenes o decretos de la Asamblea Legislativa. Es un tema que ha venido dando vueltas e incluso ha tenido que ver efecto no solo con los que son funcionarios y que se pasan de partido, sino que aquellos que siendo funcionarios después quieren ir como candidatos independientes. O sea, hay varios, el escenario tiene varias situaciones que pueden plantearse. Hay que recordar que este es un tema que la Sala de lo Constitucional resolvió sobre una sentencia que se le fue planteado primero por el tema de los diputados, primero fue un tema de Asamblea Legislativa, después se refirió al transfugismo en los consejos municipales y en seguimiento la Sala ha dictado ciertas normas específicas que son las que en alguna medida estábamos analizando como Tribunal Supremo Electoral. A eso me referí en esas declaraciones porque la sentencia de la Sala, que muchas veces la Sala da sentencias en diferentes aspectos y algunas veces son coherentes entre sí, algunas veces se confunden. A eso me refería yo con el análisis que estábamos haciendo desde el área jurisdiccional para revisar el tema del transfugismo cuando vino el último decreto de la Asamblea Legislativa. Ahora, esta, digamos, elaboración o esta profundización o interpretación de la sentencia de la Sala les corresponde a ustedes ya en el tema propiamente electoral. Sí, le corresponde directamente al Tribunal Supremo Electoral porque el problema lo vamos a enfrentar allá en el mes de octubre, cuando convoquemos elecciones del 4 de octubre, que se abre la inscripción de candidaturas. Entonces nosotros, para inscribir candidatos, vamos a tener que revisar todo este instrumental del tema del transfugismo para decir si vamos a dejar correr o no a los candidatos. Eso, a partir del primer día, después de que convocamos elecciones, que eso va a ser el 4 de octubre, a partir del siguiente día estará abierta la inscripción de candidaturas. Entonces el tribunal, mi propuesta ha sido hacia el organismo colegiado, que preparemos una especie de instructivo, algunas reglas que tengamos claras para que incluso las podamos divulgar, para que definamos los criterios que va a ir aplicando el tribunal al momento de inscribir candidatos, incluso la forma en que vamos a resolver y analizar cada caso del transfugismo. ¿Tienen ustedes ya, digamos, definido esto? Digamos, un escenario, el alcalde Bukele corre por el FMLN, gana la elección, pero luego quiere correr para presidente, no necesariamente con este partido. Sí, en ese caso, pues todavía se está en análisis de los alcances, porque incluso hay gente que podría considerar de que es transfugismo aquellos que hubiesen participado en elecciones internas y pasarse a otro partido. Yo creo que los alcances de la resolución de sala no dan a eso, pero efectivamente hay que ir viendo las diferentes resoluciones que han sacado y también las regulaciones ya legales que establezca Asamblea Legislativa. En base a eso nosotros vamos a determinar. En este momento creería que transfugismo se refiere precisamente a que esté en un partido político fungiendo como tal, no que hubiese perdido y haya pasado un proceso, y luego pasarse a otro partido o de independiente incluso. Personalmente creería que los alcances de resolución de sala da para pensar eso. Ok. ¿Qué hay, por ejemplo, del caso de los diputados? Y pongámosle rostro y nombre. El diputado Johnny Wright y el diputado Juan Valiente, que actualmente forman parte de la fracción del Partido Arena, no han renunciado al partido, pero ¿qué tal si de repente quisieran participar como candidatos independientes para la próxima legislatura? Sí, ese es un tema bien interesante de comentar porque el decreto 555, que es el que habilita la posibilidad de la participación de las candidaturas independientes, establece una prohibición expresa, que no puede ser candidato independiente aquel que ha sido funcionario o ha corrido como diputado por un partido político. Y esto es, en la medida, así lo establece la ley, al menos el espíritu de la ley, es evitar esa confusión en el votante que lo vio correr como diputado de un partido político y de pronto se va como independiente. Entonces el ciudadano puede estar confundido por quién estoy votando, por el partido o por la persona. Pero la sala, al referirse a ese punto específico, declara inconstitucional esa prohibición y la declara inconstitucional
porque señala que es excesiva la medida. Es en exceso, que la prohibición es hasta injusta porque es excesiva. Así lo dice la sala en su resolución. Pero en la parte de considerandos, cuando analiza el tema, dice la sala que el peligro que se corre es el fraude al elector, que se confunda el elector pensando que está votando para el partido y no por el candidato independiente. Entonces dijo, a pesar de que lo declara inconstitucional, dijo, mire, para evitar este problema, mientras no haya una legislación que lo regule, que se mantenga la prohibición. Entonces hay una situación de ponderación del Tribunal Supremo Electoral, que aplica la inconstitucionalidad por ser desproporcionada la medida de la prohibición, o aplica el posible fraude al elector y lo considera de esa manera. Entonces eso será una ponderación que el tribunal debe de hacer. Ahora, repito, nuevamente entra la dinámica, el nuevo decreto que toma la Asamblea Legislativa, que cambia un poco las cosas. Entiendo yo que mantiene la prohibición. Entonces son ponderaciones que el tribunal en su momento deberá hacer, pero sí entiendo yo, en este caso específico, que Félix Ulloa, que fue el que planteó, primero había solicitado que le aclararan los hechos para ver si la sala definía si se mantenía la prohibición o la confusión al votante, y nosotros, el tribunal, tenía más claro el panorama, o ahora no sé si él va a ir a pedir la inconstitucionalidad del decreto. Entonces, estos acontecimientos para nosotros tienen que estar definidos antes de octubre, porque en octubre empezamos a inscribir candidatos. Ok, ¿qué hay ahora de este otro escenario? Y de alcaldes de algunos municipios que de repente al primer año de gobierno no han sido muchos, han sido como 2 o 3, creo yo, de los que hemos leído, se cambian de partido y luego van a correr por otro partido. Sí, precisamente ahí sí recae el tema de transfugismo, y ya lo tocaron en tema municipal incluso. O sea, eso se considera transfugismo, el haber sido electo por un partido político y pasarse a otro partido. Eso pues ya no sería válido, e incluso alguien que ejerce ese supuesto, ya en una siguiente elección no podría participar con otro partido político. Esos elementos creo que ha quedado bastante claro, tanto en resolución de sala de lo constitucional, como por otra parte en los decretos de Asamblea Legislativa. Ahora, ustedes se atienen a la interpretación de la sala de lo constitucional, porque algunos podrían decir, bueno, ¿qué tal si alguien honesta e intelectualmente honesto se cambió de partido porque cree que otro partido representa mejor los ideales que él cree debe usar para servir a la gente? Es decir, ustedes no pueden tener esa discreción a la hora de... No, se atienen únicamente a la interpretación de... ¿Cómo vamos a poder suponer la honestidad o imparcialidad o las buenas intenciones de una persona? Yo creo que ahí nos tenemos que ceñir a lo que las leyes establecen y hacerla cumplir para todos. Esa es pues la idea. Ok, hablemos ahora de los partidos políticos que no han presentado la fuente de financiamiento. ¿Realmente tiene el Tribunal Supremo Electoral los dientes o las facultades legales como para poder forzar a los partidos a revelarlo? Tengo entendido que solo el partido Gana y el partido Democracia Salvadoreña han cumplido y proporcionaron toda la información relacionada con sus donantes y fuentes de financiamiento. Quizá vale la pena ampliar el tema. Okay. Este tema es un nuevo requerimiento que se le presenta al Tribunal Supremo Electoral, producto de la ley de partidos políticos, así como ocurre también el tema de la democracia interna de los partidos. Son elementos nuevos que el tribunal ha tenido que aplicar hoy para el 2018. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, la obligación que establece la ley es que los partidos, los primeros 3 meses del año, deben de presentar sus balances al Tribunal Supremo Electoral. Y los balances, el tribunal ha ido construyendo esa idea. Los balances, en el caso de los partidos políticos, por la obligación que le señala la ley y las sentencias de la sala, deben de ir acompañados del listado de los donantes privados, con sus nombres, sus montos y su destino, a qué se ocupa ese dinero. Ese es un señalamiento que se hace porque esto es diferente a cualquier balance contable que pudiera presentar cualquier empresa. O sea, hay mayores requisitos en el caso de los partidos políticos. El tribunal, a pesar de no tener una unidad de fiscalización que hemos solicitado, que nos amplíen el presupuesto para crear una unidad de fiscalización, como lo tienen otros países, en el caso de México, por ejemplo, que tiene una unidad grande de fiscalización, nosotros no la tenemos, pero sí hemos tenido que sacar del área de auditoría 2 auditores para que nos ayuden a analizar los balances. Hemos tenido 2 oportunidades de control del Tribunal Supremo Electoral. Primero, por el tema de la transparencia,
Te recordará que Acción Ciudadana fue a pedirles información a los partidos políticos no se la dieron y como establece la ley de partidos, Acción Ciudadana fue a reclamar eso al tribunal y el tribunal en procesos contra 5 partidos políticos les obligó a que dieran la información y los sancionó en el 2016 con multas por el tema de la transparencia. Luego vino la sentencia de seguimiento de la sala que nos pidió al tribunal que dijésemos si los partidos habían cumplido con dar los nombres. Entonces empezamos otros procesos que a finales del 2016 los estuvimos revisando, incluso le mandamos un informe a la Sala de lo Constitucional el día 23 de diciembre, tal como la Sala nos había dicho. A ese momento íbamos prácticamente a la mitad del análisis de los expedientes. Ahí la facultad que tiene el tribunal, de acuerdo al Código Electoral, es verificar que el partido cumpla con la obligación de llevar una contabilidad formal. Entonces, en este caso, esos conceptos son, como se conocen en derecho, conceptos jurídicos indeterminados. El Tribunal Supremo Electoral ha tenido que dotar de contenido ese nombre, contabilidad formal, y sobre esa base verificar con elementos objetivos que el partido político cumpla con esto. ¿Qué ha entendido el tribunal por contabilidad formal tratándose de partidos políticos? Ha entendido que tenga un balance, que cumpla todas las normas universales de control de auditoría, que esté debidamente auditado por un auditor externo, que además tenga el listado de los donantes privados con sus montos, nombres, montos y destinos, y además que se verifique que los donantes no han sido personas condenadas por el delito de lavado de dinero. Y además, en el caso de las colectas, porque los partidos también reciben dinero por medio de colectas públicas que andan recogiendo dinero, ahí en ese caso es la única excepción en la cual puede haber una donación anónima, porque alguien está echando una cierta cantidad de dinero en un bote que anda recogiendo dinero, esa es una colecta pública, eso es posible, pero el partido debe presentar su reglamento que desarrolle esa figura. Todos esos requisitos nosotros hemos entendido que se trata de contabilidad formal. Eso durante lo que ha venido de este año hemos revisado y de todos los partidos, esos 2 que usted mencionó, cumplieron con toda la información, nos presentaron toda la información. El resto, si bien es cierto, presentaron información, cumplieron con la obligación, pero hicieron falta alguna información que para nosotros no cumple con el término contabilidad formal. Por esa razón le hemos impuesto otras multas. Incluso hay sanciones, porque ahí estábamos hablando de expedientes 2014 y 2015, hay sanciones para algunos partidos que han llegado a $30,000, a $34,000. No son pequeñas las sanciones que hemos impuesto a los partidos, pero con eso hemos estado cerrando el tema de la información de los partidos 2014, expedientes 2014 y 2015. Esto recientemente se lo hemos informado a la Sala de lo Constitucional en seguimiento al informe que le dimos en diciembre. Y estamos ya revisando los balances del 2016 para ver qué ocurre. Y ya tenemos la expertise, hemos creado ya el protocolo de seguimiento sin todos los dientes que quisiéramos tener, pero hemos ido construyendo ya una forma de verificación con los partidos y entendemos también que los partidos políticos han ido adaptando esta nueva tesis de llevar mejor controlados sus gastos. Ahora, magistrado Argüello Telles, si no cumplen con una contabilidad formal, tanto el Partido Arena, FMLN, PCN, PDC, por lo tanto, ¿no pueden ustedes determinar de una manera definitiva quiénes son todos los donantes y por lo tanto también no podemos determinar de manera definitiva si hay personas que han participado en lavado de dinero entre los que están los donantes de estos partidos? ¿O me equivoco? Mire, en este sentido, toda la depuración que nosotros hemos realizado en el Tribunal Supremo Electoral va encaminado a lo que se sabía, a determinar con transparencia quiénes son los donantes. Si efectivamente existen supuestos donde no se ha logrado alcanzar ese nivel de detalle. Yo creo que hay algo bien importante sobre este asunto. En lo que ha sido la implementación de la ley de partidos políticos y en la implementación per se de lo que es el financiamiento y la transparencia de los fondos, ha habido un avance sustancial y eso no hay que negarlo. Es decir, los partidos se han estado ordenando. Estamos esperando que para esta nueva verificación que nos corresponderá hacer de 2016, las cosas irán a mejor. Es un proceso de adecuación, de ir
poco a poco mejorando. Nosotros también como Tribunal Supremo vamos a estar implementando algunas líneas para que los partidos pues conozcan cómo realizarlo. Y yo creo que esto es importante, pues, o sea, el avance que se ha dado es sustancial y sin los recursos con que se puede contar en otros países. Estamos hablando de que el INE en México son cuestiones superiores, pero muy superiores a lo que es el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, el que ocupan para poder fiscalizar a los partidos políticos. Nosotros, como se plantea, hemos tenido que ocupar del personal que ya tenemos para realizar las investigaciones. Entonces, en ese caso, el cumplimiento no ha sido total, pero el avance es enorme y yo creo que los partidos pues han puesto todo lo que es su esfuerzo para poderlo satisfacer. Hay casos donde se ha multado, se ha sancionado con multas pues ya fuertes y que eso nos permiten pues dar lo que la ley establece. O sea, eso es lo que nos dice la ley, que ante hallar un incumplimiento nosotros tenemos que sancionar y hay un margen de sanciones. Hemos escogido para los casos más graves una sanción más alta frente a otros que los incumplimientos pues son pequeños, podríamos decir, ¿no? Ahora, magistrado Cardosa, realmente a mí me da la impresión de que la única sanción a los que los partidos políticos podrían respetar o incluso temer es si se les dice, si ustedes no cumplen, no pueden competir. La pregunta es, si no han cumplido entonces con estos requisitos, ¿puede el tribunal decirle a alguien o a algún partido, usted no va a poder competir o sus candidatos no van a poder competir? Sí, le hago un planteamiento general porque es importante que le quede claro a la población. Este es un tema que tiene que ver con la sanidad de la democracia, evitar que entre dinero mal habido a fondos de los partidos y que después eso produzca un cobro de factura y por ahí comienzan los temas de corrupción. A partir de ahí comienza, a partir de un financiamiento con dinero mal habido o a partir de un financiamiento desmedido que el partido pierde el control, se convierte en sujeto de quien lo está financiando. Ese tema, si lo vemos en el espectro nacional, en el espectro legal, el tribunal tiene una parte de ese control, que es el financiamiento privado. Eso es lo que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, controlar el financiamiento privado. Pero desde luego, aquí está la Corte de Cuentas de la República, que tiene que controlar el financiamiento público, el destino de los fondos públicos. Está también la Hacienda Pública, que controla, el Ministerio de Hacienda controla el tema de las donaciones por vía de las declaraciones de renta que cada quien hace. Quien donó después pide que le exoneren y hay que cruzar información con ellos. Y por último está la Fiscalía General de la República. Las 4 instituciones somos responsables de verificar que este tema se cumpla. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, nosotros desde luego estamos verificando que cumplan con la obligación de proporcionar información de los donantes privados, hasta donde nuestra capacidad llega. Efectivamente, hay una sentencia de la Sala Constitucional, en principio tiene todavía vigente la medida cautelar, porque es una sentencia vigente. El tribunal ya le informó, por esa razón, porque la Sala lo ha solicitado, le informamos que como máxima autoridad en materia electoral hemos sancionado a los partidos políticos en los temas que nos corresponden a nosotros y cumpliendo nuestra obligación de ley. Pero la sentencia de la Sala tiene vigente primero la medida cautelar de no otorgarles el financiamiento público. Esa medida está vigente y además está la amenaza de que si no cumplían con esa obligación no podrían inscribir candidaturas. Entonces estaríamos a la espera de que la Sala defina esta situación. Para nosotros, desde luego, como tribunal, cuando lleguen las inscripciones, nosotros tenemos que ver que si los dejamos inscribir o no. Esa será una obligación del tribunal. Pero la Sala, como dio seguimiento en esa sentencia, ellos también tendrán algo que decir. Y está vigente la medida cautelar y estaría incluso pendiente de que la Sala defina si los va a dejar inscribir o no. Ahora, pero tiene que definirlo la Sala, es decir, si hay medida cautelar en este momento, lo que quiere decir es, mire, absténgase de básicamente cometer la acción. ¿No es eso también algo que debe ir en cascada hacia el Tribunal Supremo Electoral y decirle, como la Sala no ha determinado, pues nosotros tampoco te podemos inscribir? No, la medida cautelar en este caso, la que está activa y efectiva, es el tema de la deuda política. Esa es la que está. Se ha hablado de que podría existir otra medida cautelar adicional mediante la cual pues se prohibiría a los partidos políticos lo que es su inscripción. No hay nada, hasta ahora no hay nada y nosotros como Tribunal Supremo Electoral ya cumplimos con nuestra obligación, que es la verificación y también la sanción correspondiente por el supuesto de que no cumplieron. Entonces,
Entonces, a mi criterio, nosotros hemos hecho la tarea tal cual nos exige la ley, no más allá de ella, y estamos pues a la espera. Me dicen en este momento, ¿se inscribe? Sí, efectivamente los partidos tendrían que inscribirse, pues pueden inscribir candidatos. Es decir, si no hay una prohibición expresa, sino una medida cautelar de que puede ser que sí, que no, entonces ustedes tienen que inscribir. Ok, listo. Tengo, ya que estamos hablando de inscripción de candidatos, tengo una pregunta por acá de un candidato independiente. Dice, los candidatos independientes necesitamos claridad sobre los formatos para obtención de las firmas. Da la impresión que son confusas o no están clarísimas. No, está aprobado por el tribunal. Si el candidato independiente lo quiere, solicita que se presente al tribunal, ya está aprobado el formato para que ellos puedan comenzar a correr con sus firmas. Esa era la duda que había, si teníamos un formato, si no lo teníamos. Hemos aplicado el mismo que siempre se ha aplicado, el que se aplicó en el 2015, que se aplicó en el 2012, entonces ya el tribunal lo reafirmó para que los candidatos independientes puedan correr ya a recoger su firma como establece el decreto correspondiente. ¿Y cuál es ese formato? Intuyo que es una copia del DUI de la persona, la firma y el número del DUI, o sobre el número del DUI y la firma. No, lleva una serie de requisitos para la persona que va a dar su venia para que el candidato participe. Si va efectivamente lo que es el número de DUI, el nombre de la persona, una serie de detalles que ya las teníamos implementadas. Llama la atención eso, porque quizás no se había subido a la página web del Tribunal Supremo Electoral, no son de los requisitos que de oficio obliga la ley de transparencia a hacerlo, pero consideramos de que era necesario. A solicitud lo hemos hecho, lo hemos ya puesto a disposición de los candidatos no partidarios que quieran llegar. Llamó la atención ese hecho de que nos hayan dicho, mire, la tardanza que ha habido, porque era primera vez que escuchábamos pues a los candidatos no partidarios acercarse y efectivamente hacer una petición correspondiente. Lo hemos generado con la mayor celeridad posible, ya está a disposición, ya las reglas pues para iniciar esa recolección y documentación pues ya están dadas y nosotros procedemos a la espera de. Ok, quizás ya para cerrar este punto y antes de ir a la pausa, magistrado Cardosa, si a mí como ciudadano, digamos, se me acerca un candidato a diputado independiente y me dice, mira, yo quiero que me des tu firma o tu venia, como dicen ustedes, para que yo sea candidato, ¿qué son los documentos que yo le tengo que entregar para probar que efectivamente yo estoy de acuerdo con que él se postule independientemente? Este es similar a lo que ocurre cuando alguien quiere constituir un partido político, necesita garantizar con cierto número de respaldantes, en el caso de los no partidarios, por departamento, porque ellos corren como diputados por departamento, así es el número de ciudadanos que requiere. Entonces lo que tiene que presentarles es el DUI es lo que le va a pedir y el formato específicamente da el nombre, tiene que firmar para garantizar que hay un cierto número de ciudadanos que están respaldando su candidatura y de tal suerte que le permita al no partidario tener un respaldo detrás. Incluso tiene que crear su grupo de apoyo, tiene que nombrar un grupo de apoyo que es el que le va a andar acompañando en la gestión. Él tiene que garantizar cierto número de personas para que pueda correr como candidato. Ahora, yo como ciudadano, digamos, la información que me van a pedir no va a ser extremadamente personal que quede, digamos, plasmada en el papel. Solo va a ser mi nombre, el número de DUI y la firma, ¿eso es todo? Eso es, y nosotros tenemos que revisarlo, claro, ¿verdad? Okay. Porque ya en lo que es las peticiones de los partidos políticos ya solicitan incluso fotocopia de lo que es el DUI, cosa que no está dentro del tema de los candidatos no partidarios. Entonces, no vamos a pedir requisitos adicionales a lo que la ley establece. Pero, ¿qué sucede en ese caso? Nosotros tenemos que verificar con el padrón que efectivamente la firma que está plantada en esa solicitud de candidatura no partidaria corresponde al ciudadano, porque ha habido muchas veces que prácticamente es una maquila que tratan de hacer con firmas falsificadas y demás. Entonces tenemos mucho cuidado con ese detalle. Registro Electoral revisa las firmas, verifica que efectivamente corresponde a quien el ciudadano establece. Y sí, una más que se me ocurrió en este momento y es la siguiente. Y si yo pertenezco ya al padrón del Partido Arena, ¿puedo dar mi...? No. Tengo que básicamente no estar afiliado. Es correcto. ¿Partido Arena o cualquier otro partido? A cualquier partido no puede estar afiliado. Es uno de los requisitos que sí establece el decreto. Ok, perfecto. Con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, pero antes de irnos quiero comentarle que para facilitar sus transacciones el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Magistrado Argüello Tellez, hablemos ahora un poco de propaganda adelantada. Hay 4 denuncias supuestamente que en julio se reportaban sobre supuesta campaña adelantada. No sé si esto era a nivel municipal y en los departamentos, digamos, de las afueras de San Salvador. Hemos tenido avisos en este caso. Okay. Hemos tenido avisos, ya iniciamos varios procesos, hemos tomado medidas cautelares incluso para las internas de los partidos políticos. Notamos que habían algunos candidatos en las internas que habían puesto pues vallas publicitarias ya planteando su figura como tal, y consideramos, mire, no puede realizarlo. Nosotros nos habíamos reunido con los partidos políticos, les habíamos planteado cuáles eran las reglas de juego para sus campañas internas. ¿En qué sentido? No tenía que ser medios masivos de publicidad, porque estamos hablando que la base que tenía que llegarle era a los afiliados de los partidos políticos, no al resto de las personas. Okay. Si fuera el resto de las personas, ya se podía considerar como una campaña adelantada, montarse en una plataforma de elecciones internas para ya empezarse a candidatear extemporáneamente para las próximas elecciones a diputados o alcaldes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido poniendo paro. También estamos en análisis sobre algunos otros casos que han salido. No se vale en ningún momento hacer cualquier tipo de precampaña, ya sea ahora que finalizaron las internas, de aquellos candidatos que ya quedaron, tanto a diputados como alcaldes, como tampoco estamos autorizando precampañas para candidaturas presidenciales incluso. Ok, ahora, magistrado Cardosa, pongámosle, digamos, nombre y rostro, un ejemplo, digámoslo así, de tal manera que de ahí nos podemos ir al esquema de las cosas que ya empezó a explicarnos el magistrado Tellez. La diputada Lorena Peña, vicepresidenta de la Asamblea, en su cuenta de Twitter denunció que un aspirante alcalde por parte del partido Arena en Apopa estaba haciendo campaña adelantada. Pues casualmente ese caso nos lo denunciaron. Llegó un ciudadano con un escrito al Tribunal Supremo Electoral e hizo la denuncia y nosotros lo tomamos como un aviso, hicimos las investigaciones, ordenamos que se retirara esa propaganda y pedimos informe a la alcaldía de Apopa para determinar la responsabilidad. ¿Quién es responsable? ¿Quién pagó? ¿A quién le corresponde? Para poder imponer la multa que establece la ley. Fíjense que este tema es muy interesante discutirlo porque la Constitución de la República, que rara vez ve uno eso, que la Constitución se refiera a tema de propaganda electoral, la Constitución establece los plazos en los cuales se puede hacer propaganda electoral, que dice 4 meses antes de la presidencial, 2 meses antes de la de diputados y 1 mes antes de la de alcaldes. Habrá que revisarlo seguramente, pero eso sigue vigente. Y a partir de ahí el 175 del Código desarrolla ya la prohibición de la propaganda electoral. Digo esto porque para determinar si cualquier propaganda que se está divulgando es electoral, el tribunal ha definido criterios. Y el tribunal ha dicho ya en su jurisprudencia que hay propaganda electoral cuando se pide el voto directamente, cuando se promociona la imagen de un candidato, un precandidato, un aspirante, y cuando se promociona un programa o plan de trabajo que yo voy a desarrollar si llego a ese cargo. En estos 3 circunstancias a este momento es lo que establece la jurisprudencia. De tal suerte que cualquier denuncia que nos llegue, nosotros tenemos que analizar si aplica en ese contexto, porque también hay propaganda política. Los partidos políticos pueden hacer propaganda política. En el sentido amplio, sí. Se pueden referir a los temas importantes, pueden hablar del tema pensiones, del tema de seguridad. Eso los partidos pueden pronunciarse, no hay ningún problema. El problema es que caigan en estos 3 aspectos que yo les he mencionado. Y por eso, cuando recibimos una denuncia, nosotros tenemos que darle vida y analizar cada caso. Ahora, resulta que el tribunal no solo tiene la facultad de recibir por vía de denuncia, también lo puede hacer de oficio. Y el tribunal ha determinado para esta ocasión crear una subcomisión especial en la cual están integrados gente de los equipos de comunicación nuestros que están como recogiendo información. Nuevamente volvemos a caer al tribunal sin dientes porque no tenemos equipos de investigación para determinar el tema de a dónde se está haciendo campaña, ni tampoco puede andar el magistrado viendo las paredes, aquí están pintando o no. Entonces, que hemos creado el equipo. Ya ayer en la tarde me hablaban por teléfono pidiendo una reunión porque este equipo ha recopilado información, se lo presenta a la comisión jurisdiccional
en la cual estamos los magistrados que venimos de la Corte Suprema de Justicia, para hacer un análisis previo y si procede le vamos a llevar al organismo colegiado para que adelantemos en el tema de la campaña. Y recibí la llamada, este día creo que nos estaremos reuniendo ya con la comisión correspondiente para ir verificando lo que hemos encontrado en el territorio y seguir adelantando, aplicando de oficio, que el tribunal actúe de oficio en esta temática para detener esta cultura que ahora con el tema de las redes sociales hay otros aspectos nuevos que uno tiene que ir ampliando, el enfoque se amplía. Y va a ir mi siguiente pregunta, porque todo lo que se ha sentado de jurisprudencia ahorita se supone que se hizo bajo el presupuesto de que todo se hace en el mundo real, no en el mundo virtual. Correcto. Pero nosotros podemos ver a diferentes candidatos que ya tienen sus páginas, por ejemplo, en el Twitter, las tienen en el Facebook, están empezando a hablar de programas, están promocionando su imagen, no han pedido el voto, pero están haciendo, digamos, dos de estas cosas que no sé si cumplen rigurosamente los dos requisitos que nos hablaba el magistrado Cardosa, pero ¿cómo se operaría o cómo se analizaría esto en el mundo virtual? Ese mundo es sumamente complejo y tenemos ejemplos de países como México que les ha costado pues llegar a consensos de cómo tratar las redes sociales, especialmente en cuanto a propaganda política y propaganda ya para campaña. Y personalmente veo algunos detalles que hay que considerar. La libertad de lo que es el uso del internet y de redes sociales hay que cuidarla, no hay que abusar sobre eso. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene su página de Facebook o un Twitter y usted tiene la opción como ciudadano de darle de baja si no le gusta lo que está planteando, o sea, solo con un darle no like y sacarlo, excluirlo, ya el ciudadano tiene las herramientas para evitar que le esté llegando ese tipo de propaganda o campaña que se esté realizando. Diferente quizás sería los anuncios publicitarios ya pagados en las redes sociales. Ese considero yo que se podría pues trabajar un poco a ver si se logra regular. Sin embargo, estamos hablando que Facebook Internacional, Twitter y demás redes sociales tienen pues sus plataformas y todo afuera del país, no tiene una filial en El Salvador donde nosotros recurrir. A México lograr generar ese tipo de respuesta le ha llevado años. No es una cosa, Carlos, de que usted va a venir y le va a ordenar a Facebook Internacional, mire, baje esta campaña porque está violentando las leyes salvadoreñas. No es así de fácil. Eso hay que dejarlo muy claro a la población. No es que tengamos las herramientas para hacerlo y también yo les reitero, hay que cuidar la libertad que se tiene en redes sociales y que no nos volvamos o convirtamos en inquisidores de esa red que pues efectivamente facilita mucho las cosas. Claro, y ahí de repente la gente tiene que entender, si Facebook está basado en California, tiene que respetar y seguir las leyes de los Estados Unidos. Y lo que no está prohibido en Estados Unidos está permitido, básicamente. No, bueno, vamos a otro punto también, porque así como se va moviendo la campaña política, digamos, para las presidenciales o las municipales, es probable que uno o dos partidos tengan definidos ya sus candidatos presidenciales para febrero o para enero del próximo año. Y probablemente estos candidatos van a querer montarse en la campaña para las elecciones municipales y legislativas. Es decir, puede ser que acompañen a los candidatos a alcaldes o candidatos a diputados a estar con ellos en los mitines políticos. La pregunta es si esto sería considerado propaganda política del candidato o siempre y cuando solamente hable en bien, por ejemplo, del alcalde X o del diputado Y, pero no hablar de sí mismo, aunque el solamente estar presente en el mitin es una manera de promocionar la imagen, cumpliría con los requisitos de manera rigurosa que usted me mencionó, magistrado Cardosa. Sí. Habría que analizar el caso. Yo lo que puedo recomendar a estas personas que, no sé si llamarle precandidatos o aspirantes, que revisen con sus equipos jurídicos, que vean las obligaciones de ley que tienen. El tribunal tiene la facultad de sancionar en el momento que corresponda. Así que mejor que sienten con sus abogados y que analicen la situación y que verifiquen si están incumpliendo la ley o no. Porque resulta que nosotros hemos estado analizando ya las fechas para la presidencial para establecer en qué momento es que estas personas se convierten en precandidatos y en qué momento pueden hacerse las internas para las presidenciales.
porque la ley establece un plazo para hacer las internas para lo que ha sido para los diputados y alcaldes. Estableció que 6 meses antes del periodo que nosotros íbamos a hacer la convocatoria de elecciones, que iba a ser en octubre, 6 meses antes había que ser la última fecha para convocar a elecciones internas, y que en agosto era el último plazo para realizar las internas, que ya pasó el plazo de las internas. Si aplicamos la misma regla, si la Asamblea no lo cambia, pues habría que aplicarle la misma regla para la presidencial, que nosotros estamos pensando, si mal no recuerdo, el 3 de febrero hacer la primera vuelta, el 3 de febrero del 2019 la primera vuelta, y el 10 de marzo en el caso de posible segunda vuelta. Entonces, si tomamos el 3 de febrero y retrotraemos 5 meses antes, en septiembre, 3 de septiembre, estaríamos haciendo la convocatoria de elecciones, de tal suerte que la última fecha para convocar a primarias sería el 3 de febrero aproximadamente. Entonces, por eso, esos son los plazos en que pudieran moverse para las internas, para la presidencial. Entonces, habría que respetar esos plazos si la Asamblea no cambia las reglas. Si esto sigue así, habría que respetar esos plazos. Entonces, también hay que recordar, repito, no sé por qué razón lo mantiene nuestra Constitución, esos periodos para hacer propaganda electoral. Y nuevamente repito, hay que diferenciar la propaganda electoral de la política, pero la mejor sugerencia, porque en algún caso nosotros podemos de conocerlo y poder sancionar, lo mejor es que los aspirantes analicen con sus equipos jurídicos, revisen la situación legal y eviten meterse en problemas, que después el tribunal puede estarlo sancionando. ¿Cuál es su valoración en este punto, magistrado Argüello Tellez? Aquí hemos sido bastante claros en decirles, señores, vean lo que dice el artículo 175. Dice, se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones, a todos los medios de comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de la prensa, la radio, la televisión, mitines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes, antes de la iniciación del periodo de propaganda que regula el 81 de la Constitución. Y ahí están ya los plazos debidamente establecidos. Entonces, en ese sentido, tienen que verificar el cumplimiento mismo. Hay algunos detalles que solo se pueden ver caso por caso, como para poder determinar si efectivamente estamos hablando de una campaña anticipada o es derecho a la libertad de prensa o la libertad de comunicación. Porque yo me pongo a pensar, estaría restringiéndose o siendo una campaña anticipada que los medios de comunicación den seguimiento a determinadas personas. Yo ahí tengo mis dudas. O sea, la libertad que tienen los medios de dar seguimiento a la noticia, no creo que sería per se una campaña o considerado como una campaña anticipada. Esa libertad de prensa que existe. Diferente es, por ejemplo, si sale una publicidad de un candidato o de un partido de forma extemporánea, que nosotros le solicitemos información al medio de comunicación de quién ha pagado esa campaña para deducir responsabilidades y el medio no lo pueda decir, ahí sí podría existir algún tipo de responsabilidad para el medio de comunicación. Pero esa libertad de presentarse, así como estamos nosotros, a una entrevista, yo creo que no tenemos que prohibírsela. Lo que sí es si usted, como participante, llega a caer en la trampa, que podría decirle, o sea, usted como comunicador puede solicitarle y preguntarle lo que quiera. Ahí a él que se cuide de incumplir el 175. Esto es bien difícil, especialmente en la parte de la campaña electoral, porque cualquiera podría venir y decirles y argumentarles a ustedes, el candidato X se presentó en el meeting en Apopa, por ejemplo, ¿verdad? Y estaba con el candidato alcalde, por lo tanto se está promocionando su imagen y tácitamente se sobreentiende que se está posicionando y está pidiendo el voto, aunque no lo diga verbalmente. Pero ahí van a tener que valorar ustedes. Hay que valorarlo y con la prueba correspondiente. ¿Cómo nos prueba esa situación? ¿Grabaron un video o llevan testigos? Habría que analizarlo y estudiar realmente qué es lo que dice la persona. Realmente hay un lindero muy débil que ni modo le corresponde al tribunal interpretarlo y aplicarlo. Es complejo. Fíjese que hay veces que en redes sociales pueden salir fotos, por ejemplo, de un candidato que está departiendo con personas y dice, mire, está haciendo campaña anticipada. Lo que no se sabe es si realmente son afiliados del partido, establecido en su centro, y que la foto salió y se quiere vender de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se establece y hay que trabajar en base a pruebas. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos brevemente de la logística de la elección. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Bueno, la gran pregunta ahora para mucha gente es, ¿vamos a tener resultados en esas elecciones de manera, digamos, rápida? Es decir, a las 8 de la noche ya vamos a ver cuántos diputados, quiénes son los alcaldes, o vamos a tener que esperar una buena cantidad de tiempo. Bueno, ese es el reto para resolver los problemas que tuvimos en el 2015. O sea, tenemos realmente ese compromiso de poder dar información, a pesar de la complejidad del sistema electoral nuestro, pero tenemos el reto de cumplir esa noche, de dar alguna información. Probablemente no sea tan al detalle como usted lo explicó, que logremos tener en esa misma noche toda la información, pero al menos quisiéramos aspirar a que tengamos la tendencia, porque como se trata esa noche del escrutinio preliminar, tener la tendencia, por ejemplo, de cuántos escaños por partido, cómo queda distribuido la tendencia en la Asamblea Legislativa, conocer ya de los consejos municipales, de las cabeceras más importantes, quiénes son los candidatos a alcaldes que han resultado ganadores en el escrutinio preliminar, porque todo esto siempre tiene que confirmarse en el escrutinio final más adelante. Pero sí, esa información pudiéramos y eso no lo vamos a poder hacer porque no tenemos la tecnología adecuada. Es decir, hubo mucho problema con esto de los escáneres, que si eran los adecuados o no eran los adecuados, porque contaban votos, porque no contaban votos, etcétera. Mire, el tema es interesante porque este reto, la magnitud que tiene es importante en el sentido de que la reducción presupuestaria fue fuerte. De 12.6 millones que habíamos solicitado nos quedaron 5.4. Entonces es el primer gran reto, que con esos fondos que vamos a lograr establecer, y dentro de eso está el tema del apoyo que ha dado Corea. Por otro lado, también está el reto de que la forma en que quedó redactado en el Código Electoral las reglas de juego para el escrutinio también son distintas, no es lo que nosotros solicitamos. La solicitud que nosotros habíamos hecho, tanto presupuestaria como de reformas legales, daban lugar a otra forma de solución que nosotros consideramos que era la adecuada. Ahorita las realidades son otras, tenemos que irnos bajo las realidades con que ahora contamos. Eso sí, y hay que aclararlo también a la población, no va a ser el exceso de horas que existieron en el año 2015 por una situación muy fácil. No vamos a contar, afortunadamente, con una papeleta del Parlacen. Sin esos 25 rostros que se tenían que contar primero, vamos a avanzar de forma más rápida. Y le pongo el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nivel de complejidad puede ser hacer un escrutinio en departamentos como es Morazán, como Chalatenango o Cuscatlán, donde son 3 candidatos por partido político y donde muchas veces todavía la preferencia del voto por bandera es muy fuerte? Entonces, en esos departamentos consideraríamos que vamos a empezar a recibir información desde tempranas horas. Lo que sí tiene que esperar la población es que posiblemente va a venir en ese sentido. Los departamentos, aquellos donde hay 3 candidatos, van a ser los primeros en recibir información. Luego vamos a ir avanzando, aquellos que tienen 6, 5, 7, y los últimos, los que ya va a ser entrada la noche o la madrugada, posiblemente va a ser La Libertad y San Salvador. Y en eso es donde estamos poniendo mucho ojo en poder facilitar lo que es tecnología en mesa, para aquellos departamentos donde realmente ayudaría a contar con instrumentos tecnológicos que faciliten el llenado de las mismas actas que la ley establece en su artículo 200. Ok, bueno, magistrados, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana ustedes aquí en República. Doctores, doctor Cardosa, doctor Argüello Telles, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Buenos días. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, muy buenos días, gracias por esta interesante entrevista. Por supuesto, hay un camino largo en todo este trecho hacia las elecciones 2018 y las presidenciales, por supuesto. Nosotros estamos listos.